Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos a todos, aquí estamos para empezar un encuentro más, el séptimo encuentro, penúltimo encuentro del taller Su Palabra. Estamos muy contentos, la verdad, de este encuentro, de todas las repercusiones que ha tenido. Estamos muy contentos porque nos están pidiendo las guías de todos los encuentros. Así que más que felices con la repercusión y todo para la gloria del Señor, ¿no? Así que aquí estamos preparando este séptimo encuentro que, como sabrán, vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento. Para hacer un resumen hasta acá, el primer encuentro hablamos de esta introducción al taller, de la introducción a la Biblia, de las formas de escritura, de cómo se conformaba el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Después pasamos por una serie de encuentros donde vimos específicamente el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, cartas católicas y el último encuentro que lo dio Diego Solano, el encuentro 6, hablando del Apocalipsis. Con eso terminamos lo que era el Nuevo Testamento. Y estos dos últimos encuentros, el 7 y el 8, vamos a hablar un poquitito del Antiguo Testamento. Específicamente hoy les voy a hablar de el Pentateuco, de los libros históricos, libros poéticos y sapiensales. Vamos a hablar todos de esos. Especialmente vamos a hacer hincapié en un libro muy lindo, todos son libros, todos son lindos los libros de la Biblia, pero vamos a hacer hincapié en este encuentro de los Salmos. Así que bienvenidos a todos y les cuento que traje para iniciar este encuentro, leí en la semana una frase de Benedicto XVI que me gustó mucho y se las quería antes de empezar esto, de hablar de la Biblia. Una frase muy linda que yo cuando la leí me gustó mucho y me llegó mucho al corazón. Así que ahí estamos, deseosos de compartir este encuentro. Les doy la bienvenida a todos. Así que espero ver ahí abajo de dónde son. Cuéntenme para ir conociéndonos un poquitito más. Si bien esto es un poquito un monólogo, pero está bueno ir conociéndonos. Como ya saben, al final del encuentro nos pueden pedir la guía, que es una guía un poco más ampliada de lo que dando. Les voy a compartir esta frase del Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito, que la escribió en el numeral 1 eh, de su carta encíclica Deus Caritat Es. Y dentro del numeral 1 dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Fíjense qué hermoso lo que nos escribe Benedicto XVI, que no se es cristiano eh, porque yo lo decido por ética o por una idea, sino por un encuentro decisivo. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes que está acá han tenido un encuentro decisivo con esa persona que hace que nuestra vida tenga un horizonte. Y esa persona es Jesús. Y esa persona, y hablar de esa persona y hablar de ese encuentro es hablar de nuestra conversión, de nuestro día a día, que es poner los pies en la tierra cuando nos despertamos, cuando abrimos los ojos y le decimos: Señor, aquí está tu servidor, yo soy tu instrumento. Y eso es un poquito
también en esto de estudiar la palabra. Porque si yo no tengo un encuentro con el Señor, y es muy probable que la palabra me resulte aburrida, es muy probable que no entienda nada. Ahora, cuando yo tengo esa comunión con Dios, esa común unión con Dios, y el Espíritu Santo está en medio de mi vida, ese encuentro hace que yo tenga horizontes impensados, ese encuentro hace que yo desguste más de la palabra, ese encuentro va a ser el que a los ojos de otros que no están en el camino sea difícil entender, pero para uno que lo vive en carne y en espíritu, es un encuentro decisivo, es un encuentro como el que tuvo Pablo, en el cual su vida ya no fue la misma. Y así va a ser la nuestra, ¿no? Y con esto de la palabra de Dios también es eso, es encontrarnos en el día a día en este libro sagrado. ¿Amén? ¿Me ponen todos amén? Todas las manitas así. ¿Les parece que empecemos? Vamos a empezar este encuentro. Y como les decía, vamos a hablar de varios libros del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de varios libros, como les decía, y obviamente que en una hora uno no puede hacer un detalle exhaustivo, pero sí es el objetivo de este encuentro y de este taller, que se vayan con pequeñas ideas, cosa de que ustedes cuando abran el Antiguo Testamento, cuando lean un libro, sepan o tengan referencia de quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuál era el motivo, y eso va a ser mucho más fácil a la hora de interpretar lo que Dios nos quiere decir. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el Pentateuco. Penta, que quiere decir 5, es decir, que está formado por 5 libros. Son los primeros 5 libros que están en forma en el índice. Paréntesis, me imagino que deben tener su Biblia al costado, su anotador con una virome, un resaltador. Yo lo que les aconsejo es que este encuentro estén en la parte del índice de la Biblia para que se vayan ubicando de todos los libros que vamos a hablar, porque en total, si bien no vamos a hablar de todos, pero este encuentro trata de 29 libros del Antiguo Testamento. Entonces, paréntesis de por medio, ¿qué les decía? Vamos a empezar a hablar de el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? 5 libros que encontramos al inicio de la Biblia. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, se los voy a decir. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros que podemos encontrar en la Biblia. Bueno, estos 5 libros también son conocidos por los cristianos y por los judíos como la ley, es decir, como la Torá para los judíos. Y el contenido de estos libros reflejan un poco lo que es el título, es decir, que el título de estos libros es el resumen del libro. Por ejemplo, el libro del Génesis, el primer libro que encontramos en forma en el índice en la Biblia. El libro de Génesis nos narra lo que es el origen del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. De eso nos va a estar hablando el libro de Génesis. Segundo libro, el libro de Éxodo. Y bueno, Éxodo va a tratar de lo que es la salida de Egipto del pueblo, ¿no? Tercer libro, el libro del Levítico. El libro del Levítico trata de leyes relacionadas o relativas al culto, leyes relacionadas a lo que es la santidad. Después del libro del Levítico sigue el libro de Números. Y bueno, Números, esto lo refleja. Son
los censos y las listas de los que salieron de Egipto. Como ustedes ven, estos se van a ir relacionando, todos estos libros. ¿Quiénes salieron de Egipto? Vamos a verlo en el libro de Éxodo. Y en el libro de Números va a estar esos censos y esas listas de las personas que salieron de Egipto y anduvieron por el desierto. Y por último, de estos 5 libros, el Deuteronomio. ¿Qué es el Deuteronomio? Es la segunda ley dada a Moisés. Esta ley se la da a Moisés antes de entrar a la tierra prometida. En sí, el Pentateuco nos representa y es una narración que abarca desde Adán hasta Moisés, ¿no? Y son un conjunto en total, podemos hablar, de leyes, de normas, ante distintas situaciones del pueblo de Israel. Vamos a ver que es un conjunto de normas encuadradas que va desde la creación, hablando con Adán, hasta el fin de la peregrinación por el desierto. Eso es un poco en general lo que vamos a hablar de el Pentateuco. ¿Cuál es la estructura de estos 5 libros? Y acá vamos a ver que entra en juego varios personajes de los cuales no hablamos. Por ejemplo, lo que es el Génesis del capítulo 1 al 11, se va a ver todo lo que es la creación y la historia de la humanidad hasta Abraham. Después, ya en la segunda parte del Génesis, del capítulo 12 al 50, vamos a ver los que son los patriarcas. Y atenti a estos nombres que seguramente lo habrán escuchado nombrar. Abraham, Isaac y Jacob. Y todos los hijos, ¿no? Entonces, obviamente que no tenemos tiempo de hablar de estos patriarcas, pero tienen un papel muy, muy importante en la vida del pueblo de Israel. Eso es lo que es el Génesis. Después, cuando pasamos al Éxodo, vamos a ver que del capítulo 1 al 18 se va a hablar mucho de lo que es la esclavitud en Egipto, de la liberación del pueblo, después de la esclavitud, de la liberación, y después del camino por el desierto a el Sinaí, hasta el monte Sinaí. Y en la segunda parte del Éxodo, del capítulo 19 al 40, vamos a hablar, y cuando lo quieran leer, van a ver que el libro habla de lo que es la alianza en el Sinaí, es decir, ese bloque de legislación, que es un decálogo, que son códigos de alianzas, prescripciones que Dios le da a su pueblo a través de Moisés, otro de los personajes de los que hasta el momento no habíamos hablado, porque bueno, estos personajes los vemos en lo que es. Con respecto al Levítico en general, son legislaciones, como ya les había comentado, que habla sobre los sacrificios, sobre los sacerdotes, habla mucho de lo que son los rituales, rituales de pureza, rituales de santidad. Pasamos al cuarto libro del Pentateuco, Números. Del capítulo 1 al capítulo 10 aproximadamente, el libro habla de lo que es los preparativos de la partida del pueblo del Sinaí y también comenta algunas leyes. Y en la segunda parte de Números, por allá por el capítulo 11 hasta el 36, vamos a ver las diferentes etapas que pasan por el desierto hasta el Sinaí. Y también habla un poco de lo que son las leyes hacia los sacerdotes y los sacrificios. Y por último, el Deuteronomio, también repartido en 2 partes, del capítulo 1 al capítulo 30, vamos a ver 3 amplios discursos de Moisés. Los insto a que lean todos todos los libros, la mayor cantidad de libros que puedan. Pero es importantísimo y tiene mucha riqueza estos 3 discursos, como les decía, a Moisés, recordando las diferentes etapas del desierto y los mandamientos.
Y en la segunda parte de Deuteronomio vamos a ver unas últimas disposiciones y se trata después también de la muerte de Moisés. Eso es un poco como para que ustedes se vayan ubicando lo que es la estructura del Pentateuco. Con respecto a las fuentes del Pentateuco, llegamos a la conclusión que el Pentateuco es una recolección de diferentes materiales que los escribieron diferentes personas en muy variadas épocas. Algunos de ellos son antiquísimos, ¿no? Que fueron reelaborándose y reorganizándose hasta lo que hoy llamamos el Pentateuco. Es importante, y esto no solamente con el Pentateuco, sino que cuando estemos leyendo un libro del Antiguo Testamento, saber que los libros, quizás esos libros se escribieron 500 años antes del nacimiento, de la llegada de Jesús, ¿no? Pero ¿cuál es la clave para leer el Antiguo Testamento en general? Siempre teniendo puesta la mirada en el personaje central de la Biblia, ¿quién es? Jesús. Vamos a ver que, ¿se acuerdan que por allá en el primer encuentro yo les comentaba que en el Antiguo, ¿qué era lo recomendable? Leer el Nuevo Testamento, porque si leíamos de primera el Antiguo Testamento, era muy probable que no vayamos a entender nada. Entonces, ¿qué era lo recomendable? Leer primero los Evangelios, Hechos y las cartas, es decir, el Nuevo Testamento, y después pasar al Antiguo Testamento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros leyamos un libro del Antiguo Testamento, lo tenemos que leer pensando en el futuro, es decir, pensando en todo lo que pasó. Entonces vamos a ver que cuando estemos leyendo una profecía, una promesa dada los profetas, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta y vamos a asociar automáticamente con algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Así que es muy importante eso para tenerlo en cuenta a la hora de leer los libros más antiguos de la Biblia. El Pentateuco nos muestra un poco lo que es el nacimiento del pueblo. Él nos presenta el fundamento de la religión del pueblo y cómo Israel va conociendo un poco a este Dios, va madurando en la idea de este Dios hasta la conclusión, por así decirlo, de que y de saber que hay un Dios que primero es único, que es un Dios trascendente, que es un Dios omnipotente, un Dios que salva, que es un Dios misericordioso. Vamos a ver. Y ahí vamos a ver también un poco en estos primeros 5 libros que se destaca mucho lo que es la intervención de Dios en el pueblo en diferentes situaciones. Vamos a ver también cómo manifiesta la voluntad a través de muchos instrumentos, de muchas personas. Vamos a ver que se va a hablar mucho también de los reyes, como les decía recién, de los patriarcas. Un papel muy importante que son los profetas también. Y vamos a ver de muchas personas que hablan en su nombre, es decir, que van a enseñarnos un Dios del cual hasta ese momento no tenían contacto, ¿no? No sé si no tenían contacto, sino que no tenían idea, ¿no? Y vamos a ver también cómo Dios va eligiendo ese pueblo para los designios que él para los designios que él tenía y cómo también va eligiendo para que sean sus instrumentos de salvación. Es decir, esa elección que hace Dios, esa elección fundada, se basa solamente en el amor gratuito. Es solamente eso, por la gratuidad de su amor es que Él nos elige. Y esa elección también va acompañada de la promesa. Es decir, ¿qué nos promete Dios? Dios nos promete una tierra, ¿no? Y una descendencia numerosa. Eso es lo que nos va prometiendo Dios a través de todos los descendientes de Adán, que también ahí entra en juego lo que es la liberación y la victoria de Dios que siempre triunfa, ¿no?
sobre el mal. Y esa elección sumada a la promesa ratifican esa alianza, que esa alianza es el centro del Pentateuco, la alianza de Dios con el pueblo, como recién les decía, esto de que vamos de los mandamientos, de esa alianza de Moisés en el Sinaí, y con la alianza también aparejadamente a esto y como consecuencia trae la ley, aparejado la ley, ¿no? ¿Y qué es la ley? Es más ni menos que lo que el pueblo debe cumplir, este pacto con Dios que hizo el pueblo y que lo deberá cumplir, ¿no? Hay una frase del Pentateuco que me gustó mucho y se los quiero compartir, que dice, la ley o Pentateuco no es para la fe cristiana plasmación definitiva de la voluntad de Dios, fíjense qué importante, sino que es el comienzo de la historia de la salvación. Fíjense qué hermoso esto lo que nos dice esta frase. No es una plasmación de la voluntad de Dios, sino que es ese comienzo de esa historia de salvación. Fíjense que fue revelando en la historia del pueblo, en la historia de la humanidad de a poco. Dios primero se fue revelando Padre, después nos dio a su Hijo y por último el Hijo se fue y Él nos dijo, Jesús nos dijo, yo les voy a dejar a alguien que va a hacer muchas más cosas que yo, que es el Espíritu Santo, les voy a dejar el Paráclito, el abogado de ustedes. Entonces fíjense cómo a través del Pentateuco puede ser ¿cómo podríamos decir? Abrir la puerta a una historia de salvación increíble. ¿Amén? ¿Me ponen todos amén? ¿Se fue entendiendo? Espero que sí. Bueno, obviamente van en lo que es la guía, van a tener mucho, vamos a hablar de lo que es la figura de Moisés, se hace un estudio un poquitito más en profundidad de cada uno de estos 5 libros. Bueno, vamos a seguir con esto. Y después de del Pentateuco, de estos 5 libros, vamos a tener 16 libros, que son los libros históricos. Ahí veo que todos me están poniendo amén. Muchas gracias. ¿Qué es esto de los libros históricos? Los libros históricos del Antiguo Testamento relatan esas peripecias del pueblo, relatan esos avatares del pueblo elegido desde el comienzo de la conquista en Canaán hasta las luchas del pueblo aproximadamente hasta el siglo II antes de Cristo. Vamos a ver que lo narrado se entiende bajo una contemplación y en toda su profundidad cuando vemos que está inserto en todo lo que vamos a leer de estos libros lo que es la revelación, ¿no?, de Dios Padre, Dios Hijo y como yo recién le decía, que culmina con Jesucristo, ¿no? Entonces, de este modo, los libros del Antiguo Testamento están incorporados a lo que es esta predicación evangélica y alcanzan y muestran su plenitud en complemento con lo que son los libros del Nuevo Testamento y eso hace que los libros del Nuevo Testamento iluminen y expliquen un poco mejor lo que son los libros del Antiguo Testamento. Como yo le decía, leer libros del Antiguo Testamento con la mirada puesta en la luz de los libros del Nuevo Testamento. Es importante entender bien lo que son los textos, prestar atención al sentido de lo que quiere decir cada uno de los autores, al significado dentro de todo un conjunto de narraciones de cada uno de estos libros históricos. Vamos a ver que en los libros históricos también se va a manifestar lo que es el designio salvífico de Dios que nos ofrece en toda la Sagrada Escritura. Con respecto a los libros históricos
y a lo que es la tradición cristiana. Vamos a ver qué hizo la tradición cristiana, hizo suyo lo que es la clasificación griega. Lo que es la clasificación griega es lo que denomina y los que consideran libros históricos. Y aquí se los voy a detallar, a enumerar, mejor dicho. Bueno, libros históricos, vamos a hablar de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, es decir, son 2 libros, 1 y 2 de Samuel. 1 y 2 de Reyes, 2 libros de Reyes. Vamos a ver que hay también 2 libros de Crónicas. Esdra es otro libro. Y los últimos libros históricos, lo que es Nehemías, Tobías, Judith y Ruth. Y los últimos 2 libros son de Macabeos. Bueno, vamos a tratar de, en su conjunto, explicar un poquitito esto de qué son los libros históricos. Con respecto a estos libros, vamos a ver qué Josué. Continúa con Jueces, los 2 libros de Samuel, como le decía, para terminar con los libros de Reyes. Estos libros que recién les comenté tienen una relación muy estrecha con lo que es el libro del Deuteronomio, es decir, el último libro, me voy a fijar en mis machetitos, el último libro del Pentateuco. Vamos a ver que se van entrelazando un montón de hechos, de a ver si se cumple o no la ley contenida en este código deuteronómico. Y estos libros son los que llaman o son llamados como la historia deuteronomista. Me salió una palabra media. Los libros, entonces, lo que es Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y Reyes, que se llaman y son llamados de la historia deuteronomista. Para empezar, a los libros históricos. Seguimos. Después de esta narración se interrumpe y vamos a ver que están insertados los libros de Ruth. Detrás de Ruth, Jueces y Samuel. Y acá vamos a ver, y antes de Samuel, perdón. Acá vamos a ver que estos libros preparan la aparición de un personaje muy importante que seguramente también los han escuchado, que es el rey David. De algún modo central de esta gran historia. Vamos hasta ahí, espero que me estén entendiendo. Con respecto, después siguen los libros de crónicas. Vamos a ver que los libros de crónica hacen una repetición de temas ya narrado y habla un poco también de lo que son los orígenes, nos aporta también una visión un poquito más distinta, pero siempre complementando y siempre sumando a todo lo que ya les venimos comentando de los libros históricos. Luego están los libros de Nehemías. Vamos a ver que estos libros son memorias de estos 2 personajes. Me perdí, perdón. De estos 2 personajes durante la época persa. Vamos a ver también que tienen formas muy diferentes de narrar diferentes historias. Vamos a ver también que tienen hasta diferente vocabulario. Y después aparecen lo que son los libros de en la época de la helenización. Por último, tenemos los libros de Esther, Tobías y Judith, que transmiten narración de enseñanzas religiosas, de enseñanzas morales ante diferentes circunstancias y se las transmiten obviamente al pueblo de Israel. Con respecto, eso es como para que tengan una idea en general. Con respecto a los que son los libros de Jueces, Josué, los 2 libros de Samuel y Reyes,
vamos a ver que tienen rasgos literarios y rasgos teológicos en común. Vamos a ver que se suponen que forman pequeña, podríamos decir, redactadas, hasta se puede decir que están redactadas por personas que pertenecen a un mismo grupo. Tienen los mismos rasgos en los que aparecen los libros deuteronómicos. Perdón. En cuanto a su contenido, bueno, la primera reacción, el Deuteronomio, ¿qué es lo que recoge? Recoge todo lo que es legislación y recomendaciones a Moisés antes de que, entren a la tierra prometida. Y acá vamos a ver cómo se va relacionando todo, porque por ejemplo el libro de Josué narra lo que es y quiere dejar como mensaje lo que es la conquista de Dios como un don. Vamos a ver, por ejemplo, en lo que es Jueces, vamos a ver que habla mucho de lo que es el asentamiento del pueblo, la distribución en las tribus, vamos a ver que se habla mucho de las tribus, y cada una de las tribus va a estar suscripta bajo un líder que se ve a la mirada del pueblo que está suscitado por Dios, ese líder, ¿no? ¿Y eso por qué? Y después, por último, lo que es, el libro de Reyes, narra mucho lo que es el comportamiento de los monarcas. Bueno, estos libros que en general, para ver en sus conjuntos, preparan lo que es el advenimiento de Cristo, ¿no? Advenimiento del Mesías, y vamos a ver que también se va a hablar un poco de lo que es este concepto de el ungido, del Cristo, del Mesías. Ellos piensan que va a venir. Y vamos a ver también que hablan mucho de lo que es el significado de este rey, que es descendiente de Dios, que viene a traer la salvación. Amén. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿No los estoy cansando con este monólogo? Espero que no. Bueno, me queda hablar de los últimos libros libros históricos. Lo que es en forma en cómo está. Por último está el libro de Tobías, Judith, Esther y los dos libros de Macabeo. Vamos a ver que estos libros están puestos a lo último. ¿Por qué? Porque son libros que son muy heterogéneos en sí, son libros que no constituyen un conjunto unitario como al principio de esto de libros de la historia deuteronomista, ¿no? Son también al final. Tienen sí una nota en común, que cuál es, que son los libros del Antiguo Testamento y de estos libros históricos los más nuevitos, podríamos decir. Es decir, son estos libros que se redactaron en una época más reciente al nacimiento de Jesucristo. Son los más nuevitos de los históricos del Antiguo Testamento. Vamos a ver que acá se aprecia mucho lo que es la cultura griega en la lengua, lo que es los modos de expresar. Bueno, esto es lo que les quería decir con respecto a los libros históricos. Ya pasó la primer media hora de este encuentro. Qué rápido pasa todo, ¿no? Me quiero apurar para detallar un poquitito bien lo que son los libros de los Salmos. Bueno, libros, hasta ahora entonces, ¿qué vimos? Vimos los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, este conjunto de 5 libros. Recién les acabo de hablar de los libros históricos, que son 16. Y ahora vamos a hablar de los sapiensales, que son 5 libros. ¿Cuáles son los libros sapiensales? Son Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, son 2 libros diferentes, y Sabiduría. Bueno,
Como todos los pueblos, el pueblo de Israel, junto con otros temas, fueron hablando de lo que es la salvación, la historia de la salvación del pueblo, el culto, la alianza de ese pueblo con Dios, que como consecuencia trae aparejada lo que es la ley. Y todos estos temas desarrollan una gran riqueza de sabiduría popular, podríamos decir, de una sabiduría de que empiezan a hablar de las buenas conductas, de las costumbres, de las reglas del buen vivir. Y esto, por la tradición, se fue transmitiendo de padres a hijos, de familias a familias, y fue enriqueciendo la sabiduría de todo el pueblo de Israel y de cada uno de los pueblos vecinos, ¿no? Y esto también trae aparejado como conjunto a esta sabiduría una educación del pueblo y trae también los que yo les decía recién, los que son las reglas de conducta también de la corte real, del arte del buen gobernar. Y acá vamos a ver dos grandes corrientes. Corrientes literarias, ¿no? Por un lado vamos a ver lo que son refranes populares. Y por otro lado, las normas de conducta del buen gobierno, que fueron las principales fuentes de los nacimientos de estos libros sapiensales bíblicos. Estas dos grandes fuentes literarias, que son los refranes y las normas de conductas, fueron las dos principales fuentes. Con respecto a estos libros sapiensales, vamos a ver que son una reflexión, podremos decir, de un hombre, de autores que fueron iluminados por la fe en Dios, podemos decir, y trata de respuestas, trata de dar respuestas a un montón de interrogantes que tenía el pueblo, a un montón de interrogantes con respecto a la problemática de la vida diaria. Habla mucho de lo que es el amor, de lo que es el gobierno, como recién le decía, del dolor, trata mucho el tema de lo que es la muerte. Y acá vamos y entra en juego otro personaje, que es Salomón. Seguramente lo habrán sentido escuchar. Salomón siempre fue para el pueblo de Israel, podemos decir, como el sabio por excelencia. Y por eso la mayoría de los libros están atribuidos a él. Pero no sabemos con certeza si realmente Salomón escribió todos los libros. Vamos a ver que se le atribuyen libros, por ejemplo, las dos colecciones de Proverbio, que son los que se pueden atribuir en lo que es el periodo de la monarquía, ¿no? El resto de los libros sapiensales son de la época después del desierto, es decir, del año, para que ustedes tengan una idea, del 538 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba acá? El resto de los libros son escritos y son obras de varios autores, como pasan con muchos de los libros, como por ejemplo cuando pasaban con las cartas paulinas. No, si bien se dicen paulinas, pero no todas las escribió San Pablo. Acá pasa algo parecido, algo similar. Entonces, ¿qué pasaba? Varios autores recopilaban los que son varias colecciones, podemos decir, de la sabiduría, y le van añadiendo sus propias reflexiones. ¿Y qué hacían? Atribuían esos libros a Salomón para dar a sus reflexiones un poco más de autoridad, mayor seguridad de que esos libros eran inspirados por Dios. Por eso la mayoría de los libros se dice que los escribió Salomón, pero es a esos efectos solamente. Bueno, después de lo que es el destierro, cuando desaparecen los profetas, la dirección espiritual del pueblo queda en manos de estos sabios. La sabiduría bíblica lo que pretende es aclarar, dar luz a esta alianza de Dios con su pueblo, dar luz en lo que es el destino del hombre, dar sentido a lo que es la vida, dar el sentido del sufrimiento, como recién les decía, que hablan mucho de lo que es el sufrimiento, la muerte, el dolor.
es decir, temas importantes que hacen a la trascendencia de la vida de la persona y del pueblo. Los sabios fundamentaban todas sus reflexiones en la experiencia de cada día, en la experiencia diaria, y a eso lo aplicaban a la perspectiva de la historia del pueblo de Israel, y así se fueron creando estos libros sapiensales que, como les dije al principio, son Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Vamos hasta acá. Último grupo de libros, y acá nos vamos a detener un poquitito más. Lo que son los libros poéticos. Fíjense que no pueden faltar estos libros poéticos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es belleza, porque Dios es poesía. Podemos decir que el mismo Dios es el que es el autor, el creador de estos libros. ¿Cuáles son los libros poéticos? Salmos, de los cuales nos vamos a explayar un poquitito más, como le comentaba al principio de este encuentro, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Vamos a ver que, como yo recién les decía, son libros que tienen una poesía muy, muy hermosa, y como Dios es hermoso, se atribuye que estos libros están escritos por Él con una belleza esparcida como es Él. Y vamos a ver que esta belleza, a través de las narraciones, nos llevan a elevar el pensamiento a Dios, nos llevan a orar. Vamos a ver que son libros muy, muy importantes para nuestra oración. Vamos a adentrarnos a estos libros de rodillas, podemos decir, ¿no? Humildes para rezar, con el corazón limpio para poder amar, y con lágrimas también, ¿por qué no? Lágrimas en el alma, para poder ver en profundidad lo que es la vida y para poder comprender mejor a lo que es Dios. Estos libros son los libros poéticos de la Biblia. Ninguno de estos tres libros nació como tal, es decir, ninguno en sus primeras versiones, podemos decir, surgió como un libro poético, pero sí se fueron formando progresivamente, y primero en la tradición oral, después se plasmó por escrito, y son fruto de una labor muy, muy grande, de una actividad de recopilación, hasta lo que es hoy, que son estos libros poéticos. Podemos decir, me gustó esta frase que se las quiero compartir, podemos decir que con lo que son los salmos podemos rezar, con el cantar de los cantares podemos aprender a amar, y con las lamentaciones lloro de rodillas mis pecados. Hermosa frase que mientras preparábamos el encuentro con la gente de contenidos de Renova, la vimos y nos encantó, y de hecho es una frase que está dentro de la guía de este séptimo encuentro. Bueno, esto es en general lo que son los libros poéticos: Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Ahora, como yo recién les decía, vamos a adentrarnos específicamente en lo que son el libro de Salmos, un libro hermoso, un libro que tiene 150 salmos. ¿Saben qué quiere decir salmo? Quiere decir tocar un instrumento de cuerdas. Eso es lo que quiere decir la palabra salmo. Y vamos a ver, de hecho, que los salmos en algunas misas, no sé si lo han escuchado, también se cantan, no solamente se leen cuando está la parte de las lecturas, ¿no? Con respecto a lo que es, y acá adentrándonos específicamente en lo que son el libro de Salmos, lo que es el autor y la fecha, en un inicio, lo que son cada uno de los salmos, podemos ver que tuvo un autor individual, podemos decir, que luego esos autores fueron recopilando los salmos y pasaron a ser propiedad de la comunidad a la cual ellos pertenecían, los usaron para orar, cantaban, como yo recién les decía, y vamos a ver que estos salmos se iban adaptando a diferentes situaciones, y esta redacción fue evolucionando hasta lo que es la redacción canónica, que son
los 150 salmos que vemos en la Biblia. Con respecto a los salmos, vamos a ver que aproximadamente la mitad, 1,73 dice acá, dice y son atribuidos al rey David. Y otros dice que están atribuidos a Salomón, a Asaf, a los hijos de Coré. Pero no estamos sinceramente seguros de los autores que con la fidelidad que realmente fueron ellos. Lo que sí podemos decir de los autores que escribieron los salmos, que el verdadero autor de los salmos, ¿quién es? Es el pueblo de Israel. El verdadero autor fue esa comunidad que fue elegida para la promesa que Dios tenía, que es la alianza, ¿no? Y todo lo que desencadena esa alianza de Dios con el pueblo. Como un dato de color, ya desde el siglo III antes de Cristo, los salmos existían como nosotros lo tenemos en la Biblia. O sea, 300 años antes de Cristo, alrededor 300, 200 años antes de Cristo, ya estaban los salmos escritos como lo tenemos en la Biblia. Entonces es muy probable que Jesucristo también haya leído esos salmos, los haya recitado. Miren qué hermoso esto de esta noche. Cuando lean un salmo, léanlo, hagamos esta práctica. Esta noche vamos a leer un salmo y vamos a leerlo pensando que Jesús lo recitó y lo está leyendo conmigo. Miren qué hermoso esto. Con respecto a las características literarias, ¿se comprometen a hacer eso? ¿Amén? ¿Me ponen todos manitos así o me ponen amén? Vamos a hacer esa tarea. Yo después también le voy a regalar un par de salmos, que ya me quedan unos 15 minutitos para terminar este encuentro. Bueno, los salmos, como recién les dije, son poesías, son cánticos, son oraciones que están escritos a través de poesías, de poemas, con una forma muy fácil en lo que es, se escribían así para que se puedan cantar fácilmente, ¿no? Vamos a ver que lo que es la forma y el libro poético de estos, y el ritmo poético de estos salmos, de estas poesías, no se basan tanto en lo que es la métrica de las sílabas, sino tampoco lo que son las rimas con los versos. Vamos a ver mucho lo que es dentro de la poesía hebrea, usan un recurso muy importante para ellos que es el paralelismo. Es decir, ¿qué significa el paralelismo? Es un procedimiento que consiste en enunciar un pensamiento con dos frases, podemos decir, diferentes. Puedo comentar una situación o un hecho de dos formas diferentes. A eso es lo que la poesía hebrea llama como paralelismo. Bueno, vamos a ver, yo calculo que ustedes tienen, como recién les dije, tienen sus Biblias. Si quieren abrirla en lo que es el libro de los Salmos, en cualquiera de los libros, vamos a ver que los salmos están numerados, ¿no? Salmo 1, 2, así hasta el 150. Pero en una parte, los salmos hay un salmo que se parte y vamos a ver que en los números va a haber salmo, por ejemplo, yo acá tengo 11 y entre paréntesis 10. Quiero explicarle un poquitito qué es lo que significa eso para que lo entendamos. Vamos a ver que a partir del Salmo 1 hasta el Salmo 9 están Salmo 1, 2, 3 hasta el 9. Después el 9 se particiona en dos. Y a partir del Salmo 10 vamos a ver que dice Salmo 10 y entre paréntesis 9. Y acá les quiero leer específicamente lo que dice mi Biblia latinoamericana con respecto a la explicación de esto de los paréntesis. Es muy importante. Fíjense lo que dice.
Los salmos 9 y 10 del texto hebreo son dos mitades del Salmo 9. Entonces, en el texto hebreo tenemos Salmo 9 y 10, que es un solo salmo, que es el Salmo 9. Por eso el Salmo 9 no tiene nada y el Salmo 10, entre paréntesis, dice 9. Es decir, que el Salmo 10 es la continuación del 9. Esto de la Biblia griega o latina. A esto se debe que a partir de este salmo hay un desajuste en la numeración, como yo les decía. Esto un poquitito les quería explicar el sentido y de que hay un porqué el Salmo 10 y entre paréntesis 9, como para que ustedes lo sepan. Bueno, con respecto a la división y al contenido de los salmos, cada salmo estuvo provocado por una situación en particular, una situación diferente que debemos conocer para entender ese salmo. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, en la Biblia latinoamericana, a los costados del salmo hay como un resumen, como para saber uno de qué trata ese salmo. Podemos decir y podemos clasificar a los salmos en 14 tipos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos en estos 10 minutos que me quedan. Y estos 14 tipos distribuidos en 5 familias. Primer familia, los himnos. Segunda familia, los salmos individuales. Tercer familia, los salmos. Cuarta familia, salmos reales. Y quinta familia, salmos didácticos. Rápidamente vamos a ver cada una de estas familias y les quiero regalar un salmo. Con respecto a la primera familia, vamos a ver, con respecto a los himnos, que se dividen en 3, lo que son los himnos de alabanza. Con respecto a estos salmos, vamos a ver que se alaba a Dios por su intervención en la historia, por la creación, porque es un Dios que liberó al pueblo y que acompaña al pueblo de Israel. Con respecto al la segunda clasificación dentro de los himnos, salmos de la realeza del Señor. Acá estos salmos afirman y proclaman lo que es la expresión del Señor como Rey. En cada uno de estos que yo les estoy comentando en la guía tienen los ejemplos con los números para que ustedes también vayan. Así que recuerden, pídanos la guía a través del Messenger del Facebook de Experiencia Renova. Y la última clasificación dentro de los himnos son los cánticos a Sion o los cánticos de Sion, que el tema central es precisamente la ciudad de Jerusalén llamada Sion. Eso es lo que son los himnos. Con respecto a lo que son los salmos individuales también se dividen en 3. Salmos de súplica individual. Acá vemos que alguien en particular, que una persona clama a Dios por una causa, por una injusticia, por ejemplo. Después tenemos, en una segunda parte, los salmos, dentro de los individuales, de acción de gracias individual. Y acá vamos a ver que expuesta la queja en los primeros, en la súplica, y vemos que fue escuchada por Dios, el autor da gracias a Dios por escucharlo y quizás también por resolver algún problema, podemos decir, ¿no? Y por último, tenemos los salmos de confianza individual. Y acá me quiero detener y les quiero regalar este salmo, que es el Salmo 23, entre paréntesis 22, un salmo reconocidísimo, un salmo muy hermoso que no quería dejar de compartirles esta noche. Y el salmo dice así: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Las quebradas no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza.
ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Fíjense qué hermoso salmo, el Señor es mi pastor, un salmo que seguramente lo han leído y lo han escuchado muchísimas veces, pero es un salmo, como dice acá la clasificación, un salmo de confianza. Si yo lo pongo a Dios como pastor de mi vida, como dice este salmo, nada me puede faltar. Fíjense cómo el Señor dice, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Aunque yo hoy esté pasando por situaciones terribles, situaciones que quizás, bueno, el Señor siempre está con vos. Es lo que yo hoy te quiero decir. Si vos estás pasando por un problema de salud, si vos estás pasando por alguna situación que a los ojos humanos no tiene solución, bueno, a los ojos divinos de Dios tiene solución. Por eso te pido que ores, te pido que cuando te sientas desesperado, cuando te sientas desesperada, recurra a este salmo, al Salmo 23, entre paréntesis 22, de un salmo que seguramente al leerlo y al desgustarlo te va a dar mucha paz. Amén. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Esa es la segunda familia, lo que son los salmos individuales. Con respecto a la tercera familia, son los salmos colectivos. Los salmos colectivos son muy parecidos a los individuales, pero en vez de estar narrados o de llevarlo adelante una sola persona, los llama grupos de personas. Es decir, vamos a ver que como en los salmos individuales hay súplicas colectivas, hay acción de gracias colectivas y hay salmos de confianza colectiva. Eso es lo que es la tercera familia. Cuarta familia, los salmos reales. Acá vamos a ver que el eje central es la persona del rey en acción. Vamos a ver que tratan de mostrar a la monarquía como el rey acá es presentado como hijo de Dios. Eso con respecto a los salmos reales. Acá no tenemos clasificación adentro. Y la última familia son los salmos didácticos, es decir, estos salmos pretenden educar en la fe. Vamos a ver que hay salmos litúrgicos, hay denuncias de profetas también, donde denuncia mucho lo que son las injusticias. Hay salmos didácticos, históricos, donde se cuentan historias del pueblo de Dios, y los salmos didácticos sapiensales, es decir, se ocupan de situaciones existenciales, encuentro de situaciones de vida, darle sentido a la felicidad, darle sentido, hablan mucho de lo que son la vanidad de las riquezas, de la vida que pasa, del más allá, de la muerte, del dolor, redundan en todo eso. Bueno, esto es los salmos. Terminando el tiempo, vamos a ver, y es importante esto de orar con para hablarlo en otro encuentro sinceramente, pero eso es muy importante. Los salmos alientan a el amor a Dios. Los salmos nos dan fuerzas para sobrellevar todo dolor. Por eso los instamos, por eso les recomendamos que lean mucho lo que son los salmos. Y para terminar este encuentro, les quiero compartir un salmo que es el Salmo 91-90, que es, podríamos decir, la oración de la noche. Es esa oración de protección. Es un salmo, acá en la Biblia del pueblo de Dios que elegí para leerla, dice, seguridad del que confía en Dios. Amén. Y se los quiero compartir para terminar este encuentro.
El Salmo entonces 91, entre paréntesis 90, que es palabra de Dios, dice así. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red de los cazadores, del cazador, y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas, y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás chorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré de una larga vida y le haré ver mi salvación. Palabra de Dios. Este es el Salmo 91-90 que a mí particularmente me encanta. Y un testimonio muchas veces, ahora sinceramente hace mucho que no lo hago, pero cuando en situaciones uno se siente abatido, cuando uno se siente un poco desolado, yo lo que hago es antes de ir a dormir leer este salmo, que este salmo me da mucha paz porque el Señor es mi protección, porque el Señor me dice que aunque caigan 10 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, Él siempre me va a tener erguido, porque Él me manda a sus ángeles para cuidarme, porque no tengo que tener miedo a ningún mal, porque voy a caminar por leones, dice, obviamente es en un sentido simbólico. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un montón de problemas, pero siempre su vara va a ser, ahí decía un poco que Él va a ser nuestro escudo. Así que, hermanos míos, ha sido el séptimo encuentro, el primero hablando del Antiguo Testamento, específicamente hablando de los Salmos. Esperamos que le haya gustado mucho. Nos queda el último encuentro el próximo lunes con Diego Solano, que va a hablar de los profetas. Hermoso encuentro para ir terminando. Así que les mando un saludo grande. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga y sigan aprendiendo de la Biblia, leyéndola, que es ahí donde van a encontrar la fuente de amor que es Dios. Que Dios me los bendiga, nos estamos viendo. Muchos saludos y bendiciones.